En este vídeo te presento el Hulk de los generadores solares, el Fosibot F3600 Pro con una capacidad de 3840 vatios que se puede ampliar con dos baterías extras llegando a más de 11 kilovatios. También tiene aplicación móvil y modo UPS de unos 10 milisegundos y el inversor es de 3600 vatios. Y sí, lo puede con todo, no te preocupes, aquí te lo explico. Bienvenidos a Eco Apaño Way, donde el planeta respira y tú te inspiras. Vamos a encender el generador. Aquí está el botón Power. Lo mantendremos apretado unos 2 segundos y el generador enciende. Justo encima tenemos la pantalla que nos da toda la información necesaria. El porcentaje de la carga de la batería. También las horas restantes hasta que se agota por completo la batería. En la parte izquierda tenemos los vatios de input, de entrada, y en la parte derecha tenemos los vatios del output, o sea que lo que sale del generador. Cada vez que encendemos una zona aparece un icono pertinente en la pantalla. Por ejemplo, si encendemos esta, tenemos ahí el icono. Si encendemos esta zona, tenemos otro. Y la parte de AC tenemos otro. La zona de los USBs se enciende justo del botón que está encima y tiene 4 USB tipo C, de los cuales 1, 2 y 3 de 20 vatios y uno de 100 vatios. Aparte tenemos dos USBs más tipo A con Quick Charge 3.0. Siguiente en el medio son las salidas 12 voltios que se encienden de este botón. En la parte izquierda tenemos tipo mechero coche de 12 voltios. En el centro estos dos son tipo barrel de 3 amperios cada una. Y en la parte derecha aquí tenemos 12 voltios 25 amperios. Es una salida con más potencia que se usa más en el mundo camper a través de un conector XT60. Y abajo del todo tenemos 1, 2 y 3 enchufes de 230 voltios con 3600 vatios. En la parte frontal tenemos esta rueda reguladora de potencia que sirve cuando lo cargas desde un enchufe de casa, con lo cual podemos disminuir la entrada de corriente, protegiendo más la batería y alargándole la vida útil. Con sus 42 kilos de peso sería casi imposible transportarle, si no fuera por esta asa extraíble que va de perla juntos con las ruedas traseras. La parte trasera lleva una linterna imantada recargable, un accesorio muy útil, diría yo. Un poquito más abajo lleva una luz. Algo más abajo tenemos la entrada por donde se carga el generador con un máximo de 2200 vatios. Luego la entrada del solar, que son de 12 a 160 vatios, un máximo de 2000 vatios. Y también un protector de cortocircuito. No he mencionado, pero la entrada solar se hace a través de un conector tipo XT90, que es un poquito más grande y aguanta más amperios. Y abajo del todo tenemos las dos entradas para las baterías extras. Sería una por aquí y otra por aquí. Un detalle importante por parte de Fosibot es la bolsa de accesorios que trae. Vamos a ver lo que hay dentro. Tenemos un cable USB-C a USB-A que creo que será para cargar la linterna. Un cable de XT90
tipo mechero de coche. Creo que con esto se podía intentar a cargar desde un coche, que tardaría un montón de tiempo debido a la capacidad inmensa que tiene. Otro cable para la carga solar y una bolsa. Vamos a cargar la FossyBot al 100%. Y luego en la salida de corriente alterna le ponemos un medidor de consumo para ver su eficiencia. Bueno, ya está cargada y lo que vamos a hacer es cargar la Delta 2 Max desde la FossyBot. Encendemos el generador. Encendemos la salida de corriente alterna. Y en teoría debería empezar a cargar. Sí, ya empieza. Perfecto. Ahí vamos. Vamos a ver qué tal aguanta la FossyBot con esta tostadora, con la microonda y con la cafetera. Ningún problema. Bueno, a ver si puede con una plancha. Vamos a enchufarla. Sí, me está gastando unos 2300 vatios continuos y ningún problema. A ver qué tal la pistola de calor. Casi 1000 vatios. La pasamos al máximo. Y llegamos a casi 2000 vatios. Hemos conectado aquí el termoeléctrico. Y el negro es la pistola de calor. Vamos a ver qué tal. ¡Wow! 3300 vatios. Muy bien, ¿eh? Muy bien, FossyBot. El test definitivo será enchufar la FossyBot directamente a la casa. Pero, muy importante a tener en cuenta, antes de nada tenemos que bajar el ICP y el IA para que no nos venga nada de la calle. Muy, muy, muy importante esto. Si no, liamos una que no veas. Yo lo voy a hacer como prueba, pero claro, no aconsejo a nadie salvo que sabe lo que hace. Vamos a empezar. Primero bajamos el Dracae, bajamos el ICP, bajamos el IGA y vamos a enchufar la FossyBot. Ahora mismo tenemos todas las luces de casa, el termoeléctrico, el router y poco más. Y veo que va bastante bien. Tampoco dará para más, porque por ejemplo no podemos enchufar la vitrocerámica porque gasta demasiado, pero para salir de un apurro, mientras tienes el router, la nevera y poco más, yo creo que es suficiente. Tenemos enchufada la lavadora y vamos a probar con un programa corto de unos 15 minutos. Ahí lo tenéis. A ver qué tal.
Ok. Cuando calienta el agua, la lavadora gasta unos casi 2000 vatios. Mientras está funcionando, podemos comprobar que es una onda sinusoidal pura. Bueno, parece que se acabó el programa también. Podemos comprobar que a plena potencia el nivel de ruido es bastante alto, pero soportable, unos 60 y algo decibelios. Con la batería agotada completamente, hemos conseguido, vamos a ver si se puede... Sí, hemos conseguido unos 3540 vatios. Por lo tanto, esto se traduce en una eficiencia de casi 92%, si no me equivoco, que está bastante bien. La prueba de eficiencia en corriente continua la vamos a hacer con dos cargas electrónicas. Esta la vamos a conectar al enchufe de 12 voltios, mechero tipo coche, y esto lo vamos a conectar en la salida de 25 amperios. Vamos a ver. Encendemos la salida de 12 voltios y arrancamos el test. Al final de la prueba DC conseguimos en una carga electrónica 1556 vatios y en la otra, a ver si se ve bien, unos 1797 vatios. Esto sería un total de 3352 vatios reales, que se traducen en una eficiencia DC de un 87%, que está muy bien. Ah, sí, y casi me olvido, no dejéis el inversor encendido sin necesidad. El consumo en vacío es algo elevado. En la prueba solar, con la configuración actual de paneles, dos series de dos paneles puestas en paralelo, llego a casi 100 voltios y unos 15-20 amperios. Por lo tanto, estoy en el rango de 12 a 160 voltios y 20 amperios. Ahora mismo están entrando unos casi 400 vatios, pero sí que puedo obtener picos de casi 1300-1400 vatios. La aplicación móvil es regular, pero recibe actualizaciones, que es muy importante. Se pueden mirar los vatios entrantes y salientes, estado de carga de la batería, activar y desactivar diferentes zonas, y hay algunos ajustes más. Vamos a ver, como gestión de energía, configuración de carga, tiempo de espera, y es sencilla y muy útil. Podemos decir que este bicharraco, el Fossibot F3600 Pro, en situaciones reales es potencia bruta, versatilidad, y se gana su lugar en el equipo Eco Apaño Way. ¿Es perfecto? No. ¿Es brutalmente útil? Sí. Espero que os haya gustado el vídeo y ya sabéis, like, subscribe y un saludo.